buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos trabajando en el Museo de Bogotá, específicamente con la serie de 7 balcones. Este museo cuenta con 12 salas de exposición. Vamos a trabajar la sala de exposición número 12, llamada Conversaciones. Esta trata sobre el Bogotazo. Nosotros lo que realizamos fue diferentes interacciones. Todos los objetos que están en exposición, se pueden interactuar con ellos y ya. Conversaciones. El pregón del gitano Melquíades en 100 años de soledad que afirma que las cosas tienen vida propia. Todo es cuestión de despertarles el ánimo y encarna el espíritu de este espacio en el que los invitamos a conversar sobre distintos temas, teniendo como punto de partida las múltiples historias que cuentan los objetos de nuestra colección. Escanea este código para conectar con Muse. Clic, clac. ¿Me recuerdan? Soy una Rolleiflex. No una cualquiera, no una de esas tardías. Yo nací entre 1937 y 1939 en la vieja Alemania. Fui de las primeras Automan. Ring. Ah, no, ya no sueno así. Ahora soy silencio, historia encapsulada en baterita dura. Pero recuerdo el vibrar constante de mi campana aquel 9 de abril de 1948 en Bogotá. Para empezar me presento. Me llamo Celso Gómez. Posiblemente no sepa de mí, pero soy un testimonio propio de cómo al menos yo llegué a vivir el 9 de abril de 1948. El famoso Bogotazo. El 9 de abril de 1948, yo acababa de cumplir 13 años. 2 días antes, trabajaba en el cuarto oscuro del almacén Expo, de la Kodak, frente al edificio Murillo Toro Carrera 8. Entre calles 12 y 13 y salía a almorzar a eso de las 12:15. Yo vivía con mi hermano músico José Ignacio, de 28 años, en una pensión cercana. Él era uno de los 7 hermanos que tenía. Estaba por San Victorino. De una de esas relojerías salió un señor con un brazo lleno de relojes, y no sé de dónde apareció otro con un machete y se lo voló. Varios se agarraron, pues todos querían llevarse el brazo con todos los relojes. Dentro de la ciudad, el Bogotazo es considerado uno de los momentos más violentos de la historia de la ciudad. Imagínese que yo pasé frente al edificio Agustín Nieto, donde estaba el despacho de Gaitán, por allá. Sí, me llama mucho la atención el tema de los mapas, como la fotografía que había, y el tema del radio también me parece muy interesante. Los mapas y las fotografías, porque siento que, como bien lo indicaba la presentación, pues muchos de los sucesos históricos de ese momento no están plenamente registrados, o no lo están como si hubieran ocurrido en la actualidad. Entonces es un insumo muy importante, y creo que ese ejercicio como de memoria histórica alrededor de la fotografía, pues a mí me parece muy interesante. Y el tema del radio también, porque creo que buena parte de la discusión pública en Colombia se ha movido alrededor del radio y está un poco subestimado el tema. Entonces, traerlo a consideración a propósito del Bogotazo me parece muy interesante. Sí, aprendí varias cosas. Me llamó la atención, por ejemplo, que decía que uno de los puntos donde se habían presentado manifestaciones en el Bogotazo era en San Victorino, que eso no lo sabía. También el tema de Celso Gómez, no conocía mucha, o sea, el nombre me parecía conocido, pero pues no tenía mucho conocimiento sobre el trasfondo de su historia. Tal vez se me escapa algún que otro dato histórico que seguramente vi que no conocía. Perfecto. Creo que tal vez la idea de Celso Gómez me pareció interesante. La lógica de interactuar con una persona que te cuenta su historia, pues lógicamente a través de
ciertos recursos, la persona ya no está, pero siento que esa dinámica de poder escuchar la historia a partir de la vivencia personal de alguien lo hace más interesante que a lo mejor de pronto como botar un dato así abstracto. Sí, curiosamente creo que me sentí como más en conversación, por ejemplo con los textos. El teléfono siento que fue un momento como de conversación de recíproca, pero no me sentí tan interpelado por el teléfono. Me sentía más interpelado a veces por el texto y pues bueno, con la historia de Celso Gómez también, ahí sí sentía pues que era como una conversación más fluida. De pronto más al final, no con los elementos, sino como con la parte así interactiva de eso. Y de pronto la camarita, sí, de pronto como que eso me generó ahí más curiosidad y ahí sí vi como un poco más de los fotógrafos y eso. Sí, alguna cosa así. Tampoco sabía mucho del Bogotazo, de pronto era un poco ajeno, tenía alguna idea, pero me gustó igual, más allá de algo nuevo o no, son cosas que de pronto tenía presentes. Me interesó el punto al principio como de ese punto de vista desde el periodismo, como una cosa así se vivió tan diferente. De pronto el holograma y la camarita. El teléfono también me gustó, sí. Fue como lo más cercano a conversación, no lo sentí así, porque además con ciertas cosas como que la voz de la inteligencia artificial como que no le hacía tan conversación, ¿no? Lo sentía como más lejano, aunque sí a ratos como que me compenetraba más con el tema, porque pues es un hecho sí con mucha violencia, pero como que eso de pronto me alejaba de eso de conversación, como que me metía, después me sacaba. Opiniones, me hubiera gustado ver algo análogo. Revisaría como el orden que están las cosas, porque esto fue lo que me atrapó más y fue lo último que después en las cosas así de audio largo me hubiera gustado tener como más apoyo visual de cosas, como para estarme más rato ahí, porque hablaba y yo ya no tenía que ver. Entonces de pronto eso, alguna cosa, no sé, pensando como en la camarita, de esas camaritas chiquitas que uno puede pasar, porque, no sé, me gustaría ver como ese formato de rollo, de foto, pero me gustó en general como que del tema y cómo le hablaron, me gustó. Sí, mira que cuando el teléfono, me acordé que nosotros en la casa tuvimos uno de esos. Mi abuelita era muy quisquillosa con eso, no podíamos llamar. Me gusta por el tema en que puedo mover, o sea, la experiencia de llamar es muy chévere. Cuando llegué a la estación del teléfono, que no sé cómo es la referencia de ese teléfono como tal, pero muy chévere, me gustó ese momento. Sí, claro, el tema del Bogotazo, hay muchos detalles en los cuales desconocía, aunque es parte de nuestra historia, que es importante resaltar y conocer pues, para que no se vuelva a repetir. Los datos que arrojó el señor, la experiencia de cómo él lo vivió en carne propia, pues hace más valedera o más reconocible que esa historia no se puede volver a repetir, como el compendio fotográfico de cómo quedó la ciudad, ¿sí? El fotógrafo Daniel, que hace como el contraste en años posteriores a lo que quedó la carrera 10ª y la 7ª, sí, reconocí que aprendí bastante con eso. Sí, más en la última estación con los diálogos del señor, sí. Aunque es con voz con inteligencia artificial, sí suena un poquito extraño, pero si se pone más amena la voz, hace que lo atrape más al visitante. Pero los diálogos que se utilizaron, sí, la interacción también, o sea, muy chévere. En la última estación, precisamente, bueno, en dos. La última, la interfaz, cuando estaba interactuando para saber la historia, no sé, me sentí un poco como perdido. En el momento en cuando llego a la cámara, la que se está grabando, sería chévere que se mostrase las imágenes, apoyado con voz, la historia, para hacer más atractiva, ¿sí? Lo entendería mejor, aunque la historia lo atrapa, con apoyo de imágenes sería mejor.
En conclusión, la experiencia implementada logró una recepción positiva general por parte de nuestros 3 usuarios, validando la propuesta conceptual inicial y la vivencia durante la misma. No obstante, un punto de acuerdo fundamental reside en la identificación de deficiencias tecnológicas específicas en el tercer momento de la experiencia, lo que señala una necesidad de revisión y optimización en este aspecto. Adicionalmente, la interacción conversacional emergió como una falla común, indicando la importancia de mejorar la fluidez y naturalidad de la comunicación dentro de la experiencia. Si bien no fue una opinión unánime, algunos usuarios expresaron el deseo de enriquecer la experiencia con interacciones físicas a través de objetos análogos, sugiriendo una posible vía para explorar la integración de elementos tangibles. Finalmente, y de manera crucial para el desarrollo futuro, se identificó la necesidad de proporcionar indicaciones de uso más claras y detalladas, así como de mejorar la intuitividad de las interfaces, ya que la usabilidad no cumplió completamente con las expectativas. Este valioso feedback nos proporciona una dirección clara para abordar las áreas de mejora y seguir perfeccionando la experiencia, buscando ofrecer un resultado aún más impactante y satisfactorio para nuestros usuarios en futuras comprobaciones.